gobierno de Ucrania lanzó un sitio web en alianza con 2 firmas de criptomonedas, como decías, que van a canalizar las donaciones hacia el Banco Central de Ucrania como una manera de combatir la invasión rusa y todas las consecuencias que tiene. Este sitio se llama Ayuda para Ucrania y los usuarios pueden ofrecer actualmente donaciones en 10 criptomonedas, incluyendo bitcoins y otras monedas virtuales. Lo que pasa es que los activos de criptomonedas han demostrado ser extremadamente valiosos para facilitar el flujo de fondos hacia los ciudadanos y soldados ucranianos y también para crear conciencia e interés entre el público mundial. De esta forma, en el sitio Ayuda para Ucrania, en la madrugada nomás ya habían recaudado, creo que era algo de casi 49 millones de dólares, una cuestión así, era mucho, mucho dinero y recordemos que es una meta total de 200 millones de dólares, es decir que ya va súper avanzado si en una madrugada solamente han juntado esa cantidad de dinero. El dinero, para redondear, se utiliza para apoyar al ejército ucraniano y también a los civiles en extrema necesidad de asistencia humanitaria. Muy bien, y sobre este tema y mucho más del mundo cripto, ya algo te lo habíamos adelantado, vamos a charlar con un autor y divulgador especializado en tecnologías emergentes y sociedad y especialista en criptomoneda, Joan Kwak. Le vamos a preguntar si estamos diciendo bien su nombre. ¿Cómo andás, Joan? Antonella, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? Buenas tardes. Bien, por suerte, todo bien. Me faltó una I. Zweig. Casi. Sí. Ajá. ¿De qué origen es? Es austríaco mi apellido. Muy bien. Bueno. Nombre catalán con apellido austríaco en medio de una ensalada, pero bueno. Sí, bueno, como somos casi todos, todos acá en la Argentina tenemos esa ensalada que nos hace, bueno, en la mezcla también está lo bueno. Joan, el disparador es esto, ¿no? Que Ucrania dispone de abrir una cuenta, una billetera virtual para recibir donaciones en criptomonedas y bueno, nos introduce en el tema justamente sobre criptomonedas. ¿Cómo estás viendo vos esto? Todas las guerras dan mucho que hablar en materia tecnológica y sin lugar a dudas las criptos son una de las protagonistas en materia de tecnología en este conflicto bélico que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Ya hace unos 10 días aproximadamente, desde la cuenta de Twitter del gobierno ucraniano se están articulando diferentes movidas y diferentes iniciativas tecnológicas. Entonces vimos que, por ejemplo, el ministro de Transformación Digital ucraniano le pidió a Elon Musk que le habilite Starlink para que tengan internet satelital en Ucrania. Y en temas de cripto, lo que pasó es que antes de que existiese esta web que estaba comentando Antonella, ellos desde el Twitter del gobierno ucraniano lanzaron 2 billeteras virtuales para poder recibir donaciones. En esas 2 wallets, en esas 2 billeteras virtuales, ellos recaudaron aproximadamente 40 millones de dólares. Y lo que estamos viendo es una coordinación y una generación de ayuda de forma urgente, que si el gobierno de Ucrania pediría donaciones por vía tradicional, por vía SWIFT, ¿no? Un montón de personas no podrían ayudar en ese sentido, no podrían generar esa ayuda porque implica transferencias bancarias internacionales, porque implican costos muy, muy elevados a nivel de comisiones bancarias. Entonces, mucha gente no podría hacerlo. Y de alguna forma estamos viendo una ayuda muy directa y muy inmediata. Los daños a nivel de infraestructura que hoy en día está teniendo Ucrania rondan los 100.000 millones de dólares y se calcula que va a tardar en recuperarse, puede tardarse 20, 30 o 40 o hasta 40 años. Entonces, el objetivo, tal como comentaron ustedes al principio, es colaborar con el gobierno ucraniano en toda esta realidad que están transitando y también ayudar a civiles mediante criptomonedas cuyas comisiones y cuyo también seguridad es mucho mayor. Entonces, y las cripto no solamente son válidas para el lado ucraniano, también son válidas para el lado ruso, ¿no? Tanto Ucrania como Rusia, muy pocos días antes que comience el conflicto bélico, se mostraron muy favorables en materia de legislación cripto, ¿no? Y de alguna forma, el centro de la conversación la semana pasada fue la expulsión de Rusia del sistema SWIFT, ¿no? Y hoy en día tenemos a un banco central ruso que admite Bitcoin como moneda. Entonces, la verdad es que estamos viendo un avance muy grande en materia tecnológica.
y no solamente para donaciones, ¿no? También para poder refugiar valor, ¿no? Hoy en día tenemos corrientes migratorias de cientos de miles de ucranianos escapándose de la zona. Y cómo llevan sus ahorros, cómo llevan sus pertenencias. Y si los llevan en efectivo, es muy probable que se lo puedan robar en el medio del camino entre todos esos conflictos bélicos y esos maremotos de gente. Entonces, los refugiados ucranianos, si van con ahorros tangibles, si van con ahorros físicos, si van con alhajas, si van con joyas, si van con relojes, si van con efectivo, si van con metales preciosos, es de verdad mucho más inseguro que algo como las cripto, que de alguna forma es intangible. Ahí yo te hago un punto y me meto en la guerra que tenemos acá en la Argentina. Lejos está de los horrores de lo que están pasando en Europa del Este, pero digo, la guerra económica con la inflación y demás. Y el argentino está adoptando también el cripto como una manera de resguardar su valor, ¿no? Poco a poco, y creo que ya somos el segundo país del mundo que más utiliza este tipo de ahorro, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Argentina está en el top 10 de países con mayor adopción cripto. Lo que es muy difícil mensurar eso por el nivel de privacidad y anonimato, ¿no?, que tiene la tecnología. Entonces es muy difícil poder asociar a una dirección de cripto a un país determinado. Es viable, pero es medio difícil. En el mundo se calcula que aproximadamente hay 130 millones de poseedores o detenedores de criptomonedas, y en la Argentina se calcula que hay alrededor de más de 1 millón de personas poseedoras o tenedoras de cripto. Y sin lugar a dudas es una vía para poder refugiar valor frente a una inflación en pesos que corre más del 55% anual, y mismo los dólares también, que corren alrededor del 7%, está anualizado hasta más del 7% hoy en día. Entonces, es una forma de poder refugiar valor interesante. Desde el lado de Rusia probablemente pasen muchos activos a cripto por el desplome del rublo, que es la moneda fiduciaria, la moneda en curso legal, ¿no?, que hoy en día hay en Rusia. Y de alguna forma estamos viendo, mismo en Argentina, como en países como Rusia, o mismo Ucrania, ¿no? Y que quizá... Por suerte, no tenemos los conflictos bélicos que están atravesando, pero sí tenemos un conflicto y unos vaivenes económico-políticos que de alguna forma nos obligan a pensar estas alternativas. Joan, ¿se puede hacer una suerte de conversión como para que nosotros tomemos dimensión de cuánto es el valor de una criptomoneda? Por ejemplo, acá en Ayuda a Ucrania dicen que las ayudas parten de 10 criptomonedas. Desde Argentina, ¿podemos transferir eso? ¿Y cuánto valor sería si lo convertimos un poco al peso? ¿Cuánto nos significaría el bolsillo? Antonella, lo que termina pasando con las criptomonedas es que también se pueden fraccionar mucho más que lo que se fracciona el dinero que estamos acostumbrados, ¿no? La unidad mínima de expresión del peso argentino es el centavo de peso, la unidad mínima del centavo del dólar norteamericano es el centavo del dólar norteamericano, y la unidad mínima, por ejemplo, del Bitcoin es el Satoshi, ¿no? Que eso sería el 0,000000001 Bitcoin, ¿no? Es fraccionable a 8 decimales. Lo que termina pasando con las plataformas hoy en día y con la evolución tecnológica que estamos teniendo es que las comisiones cada vez son menores, entonces uno puede transferir desde los pocos centavos de pesos o los pocos centavos de dólares para poder ayudar a la causa, cosa que en la vida tradicional sería algo directamente imposible, ¿no? Estamos viendo como un caso de uso concreto y real con el fin de ayudar y con el fin de poder, de alguna forma, de pensar la conciencia colectiva y de ayudar en este conflicto bélico, que la verdad que no es solamente la guerra, estamos viendo la guerra entre dos países, estamos viendo la guerra entre los grupos tecnológicos versus Rusia, estamos viendo la guerra de Twitter versus Rusia. Hace muy pocos días un colega publicó en Twitter, la guerra en Twitter ya la ganó Ucrania, ¿no? Básicamente por toda la voz colectiva global que hoy en día estamos viendo. Por último, Joan, se ve en esto del mercado cripto que es muy fluctuante, ¿no? Hace unos meses atrás el Bitcoin tocaba techos históricos, creo que $70.000, vos me vas a saber corregir. Hoy está a 32, 33, por ahí. Como que fluctúan mucho. ¿Es confiable poner mis valores allí? ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que consultar a un especialista si tengo algunos dólares que me sobran? ¿Vos qué nos dirías?
A ver, me parece que tenemos que ser conscientes que son tecnologías que son adolescentes, que son tecnologías que de alguna forma, las criptomonedas son el activo financiero que más personas entran y salen constantemente. Cuando uno está frente a un activo que entra tanta gente y sale todo el tiempo constantemente, y hay dos palabras en las redes, ¿no?, que denominan muy bien lo que está pasando. Una es el FOMO, que es la abreviatura en inglés del Fear of Missing Out, el miedo de quedarse afuera, esa desesperación de salir, de sacar un préstamo o de vender mi auto con tal de no perderme el tren. Y hay otra palabra muy conocida que es el FUD, el FUD, el Fear, Uncertainty, Doubt, el miedo, la incertidumbre y la duda. Entonces, básicamente las tecnologías están atravesadas por miedo, por incertidumbre y por la psicología humana, básicamente. Entonces, lo que ya estamos hace varios tiempos, yo participo, investigo, emprendo en temas de cripto desde el año 2013, hemos visto pasar muchos ciclos, de alguna forma, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que si el único respaldo que hoy en día tienen las criptomonedas es el grado de confianza que uno le tenga a la tecnología. Si uno confía y uno entiende que el sistema, desde mi punto de vista, es una opinión personal esto, pero que desde mí personalmente creo que el sistema financiero hoy en día está en jaque, las políticas probancarias están en jaque, que se demostró claramente ahora con el caso de Rusia, ¿no? Que necesitamos evolucionar y que básicamente el dinero tal cual lo conocemos está transformándose y uno entiende, y por ejemplo, Bitcoin tiene, una de las grandes reglas que tiene Bitcoin es una emisión limitada, es decir, no se pueden emitir más de 21 millones de monedas, a diferencia del peso o del dólar que básicamente imprimen a gusto y parecer de lo que necesite el gobierno o los intereses sociales y políticos. Entonces, si uno confía en las tesis de la tecnología, uno confía en la matemática, uno confía en esto de que una moneda tenga una emisión preestablecida y limitada, pero yo lo que siempre sugiero es que uno primero investigue mucho, hay muchos libros, hay muchas personas en las redes, hay muchos medios de comunicación especializados, hay muchos documentales, yo mismo escribí 2 libros, uno en 2020 y uno en 2021, que cubro también todo el tema del capitalismo intangible y todo el tema de las cripto, pero que otra vez, me parece que como con todo, no hay que tomar una postura maximalista ni de fascinación ni de resistencia, ¿no? Me parece que como todo en la vida, no tenemos que tomar posturas extremistas porque lo que pasa es que cuando tomamos una postura extremista no nos permite dudar y ya el mundo está demasiado polarizado en ese sentido. Entonces, me parece que es cuestión, como nos decían nuestros papás, no poner todos los huevos en una sola canasta, empezar a comprender lo que nos está rodeando y empezar a comprender que no podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Porque de acá a marcha atrás no podemos hacer. Son las reglas que hoy en día tenemos en el mundo que estamos transitando. Me encanta cómo lo explicaste, Joan. Te mandamos un saludo enorme y te vamos a estar molestando también. Un abrazo grande, Luis, Antonella, a disposición siempre para lo que pueda ayudar. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, Joan. Joan Zweig, bueno, charlando con nosotros, especialista en criptomonedas.